quizás uno de los poemas más bellos, habría que decir, de los poemas que más me gusta de Gabriela Mistral. Se llama País de la ausencia. País de la ausencia, extraño país, más ligero que ángel y seña sutil. Color de alga muerta, color de neblí, con edad de siempre, sin edad feliz. No echa granada ni cría jazmín, y no tiene cielos ni mares de añil. Nombre suyo, nombre, nunca se lo oí, y en país sin nombre me voy a morir. Ni puente ni barca me trajo hasta aquí, no me lo contaron por isla o país. Yo no lo buscaba ni lo descubrí. Parece una fábula que yo me aprendí, sueño de tomar y de desasir, y es mi patria donde vivir y morir. Me nació de cosas que no son país, de patrias y patrias que tuve y perdí, de las criaturas que yo vi morir, de lo que era mío y se fue de mí. Perdí cordilleras en donde dormí, perdí huertos de oro dulces de vivir. Perdí yo las islas de caña y añil, y las sombras de ellos me las vi ceñir, y juntas llamantes hacerse país. Yedejas de niebla sin dorso y cerviz, alientos dormidos me los vi seguir, y en años errantes volverse país, y en país sin nombre me voy a morir. Gabriela Mistral, experta en destierros, en ausencias, en pérdidas, quien de alguna manera o inventa o hace nacer este extraño, misterioso y poético país de la ausencia. Y leyendo este poema, pensé, Isabel, que de alguna manera tocaría algo de tus viajes, de tus pérdidas y de tus países. ¿Qué te ocurre con este poema, Isabel? Lo encuentro conmovedor, me hace llorar, porque es sobre la memoria. Ella construye un país de ausencia con los pedacitos, los recuerdos. Habla de una cordillera que no es, habla de las cosas que se fueron. Y es un poco lo que traté de hacer sin poesía en Mi país inventado. Pegar esos pedacitos de memoria para construir ese largo país en el cual uno vive, que no es un país real, porque cuando vengo a Chile me doy cuenta que no es exactamente lo que yo recuerdo. Muchas cosas han cambiado y que también aquí soy un poco extranjera. En todas partes ya soy extranjera, excepto en ese país de la ausencia de Gabriela Mistral. Bueno, Isabel, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias. En esta conversación que ya empezó y que tiene esta segunda parte. Me gustaría que me dijeras cuál es la diferencia entre, o algunas diferencias entre el país real con el que te encuentras a veces cuando llegas a Chile y tu país inventado, con algunos ejemplos. Bueno, yo soy un incurable sentimental y romántica, entonces siempre me acuerdo de las cosas buenas y se me van olvidando las malas. Y cuando llego y me encuentro con las cosas que siempre me molestaron antes y me reencuentro con esas cosas, ahí me da rabia. Siempre digo que cuando vengo a Chile soy profundamente feliz las 2 primeras semanas. Y ya después yo creo que todo el mundo quiere que yo me vaya y yo también me quiero ir porque ya no calzo. Me doy cuenta que hay muchas cosas mías que se pasaron de raya en Chile. Vivo en un lugar muy diferente. Me molesta la intolerancia, me molesta el clasismo, me molesta lo conservadores, lo momios que somos, por Dios que somos momios. Para todo, porque hasta los menos momios son muy momios. Y hay cosas que siguen fascinándome y que me encantan. El encuentro con los amigos. No he visto a mis amigos en 30 años. Me encuentro con ellos y seguimos la conversación ininterrumpida. No me tienen que explicar nada. Los códigos, las claves, las conozco así. Y eso solamente se tiene en el país de uno. Una de las cosas que sufrió Gabriela Mistral con Chile, que también tenía esta relación, la tienen casi todos los chilenos que han salido. Casi todos los escritores. Y escritores. Una relación de amor, no de odio, pero amor reserva, ¿no es cierto?, distancia. Gabriela Mistral decía que cada vez que volvía a Chile sentía que la gente la miraba con una mirada entre envidia. Es la envidia. Quizá uno de los misterios y de las cosas más terribles con las que hay que lidiar en este maravilloso país. ¿Qué piensas tú? ¿Qué has pensado tú sobre eso? No sé si será la envidia, pero hay una especie de resentimiento. Y te tratan muy mal si tienes éxito en cualquier cosa, excepto en el fútbol. Si tienes éxito en el fútbol te va regio, pero en todo lo demás te tratan pésimo. Y si eres mujer y tienes éxito, te tratan peor. Y si vives afuera, peor todavía. Yo me llevé el guatazo más grande con lo del Premio Nacional de Literatura, que ni siquiera me postulé, nunca se me había pasado por la mente ni llevarme el premio ni presentarme al premio. Me presentó Pablo Neus, de pura maravillosa y buena gente que es. Bueno, haberme pateado más en el suelo la gente, imposible. No digo la gente, los literati.
pero esa sensación que la sentí por primera vez frente a frente, porque muchas veces uno está consciente de lo mal que hablan de uno a la espalda, pero como no es tan frontal no importa, pero cuando lo ves en la televisión frente a frente, ahí te das cuenta de esa parte de Chile que a uno no le gusta. Tú dijiste i literati, que sonó muy como de cortesano italiano. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un literati y un escritor? Bueno, y un buen escritor. Yo creo que hay mucho escritor e intelectual en todas partes del mundo, pero sobre todo en países chicos, que se inflan unos a otros. Entonces no existirían si no hubiera esta pequeña camarilla que se van echando bombo unos a otros para poder mantenerse a flote. Van todos en la misma balsa y excluyen a todo el que no pertenece al club. Son pequeños talentos. Básicamente eso, pequeños talentos. Gabriela Mistral dice en el poema: en país sin nombre me voy a morir. ¿En qué país te gustaría a ti morir? Aquí. Me gustaría morirme aquí. Es muy difícil envejecer en Estados Unidos. No hay espacio para los viejos. Pero mi familia está allá. Los únicos parientes míos que están aquí son mis padres. El tío Ramón y mi mamá. Mi hijo, mis nietos, mis nueras, y digo nueras porque Ernesto, el marido de Paula, se volvió a casar y vive al lado de mi casa, y me dice madre, así que ahora tengo 2 hijos. Bueno, he tenido 2 hijos por 11 años. Todos ellos viven conmigo. Yo soy igual al padrino, ¿sabes? Aclanada. Yo soy como el Godfather, el padrino. Yo quiero tener a todos los míos adentro de un recinto cerrado con guardaespaldas para que no salgan. Eso es lo que me gusta. Y ahí están. Entonces, es muy difícil para mí planear una vida, una vejez, lejos de ellos. El poeta Rainer María Rilke dice: dad a cada cual su propia muerte. Dice: hay que morir de su propia muerte, que lo más importante casi es hacerse una muerte a la medida. ¿Cómo te gustaría, cómo te imaginarías tú tu propia muerte? Si tú en una imagen. ¿Cómo me gustaría morir? Sí. Me gustaría tener una pastilla mágica que me matara sin dolor. Y me gustaría irme a un bosque, sentarme sobre una mantita debajo de un bosque y tomarme mi pastilla y morirme con los árboles. Eso me gustaría. ¿Cerca de cuál árbol te gustaría estar cerca? ¿Un árbol chileno? Chileno o de cualquier parte, pero que parezca una araucaria, que parezca una secoya, un árbol grande, fuerte, masculino, un árbol que me proteja. Isabel, en el capítulo anterior de esta conversación hablábamos de todo lo que significa el viaje de narrar y de escribir. Tú en una parte has dicho, en Paula has dicho: la escritura es una larga introspección, un viaje. Por el camino descubro partículas de verdad. Explica un poco más esa idea de que a medida que tú escribes vas encontrando partículas de verdad. ¿Y qué partículas de verdad has ido descubriendo en el camino? Yo creo que una solo escribe sobre lo que le importa. Yo no podría escribir una novela sobre el mundo de las corporaciones en Nueva York, porque no me importa nada. Pero puedo escribir una novela sobre el hambre en Etiopía, porque eso sí me importa, aunque no tenga nada que ver yo con Etiopía. Cuando digo que por el camino uno descubre partículas de verdad, es porque cada texto es una introspección, es un viaje hacia adentro, en el cual uno va sacando aquellas cosas que conforman lo que uno es como persona. Descubro sobre mí. Me doy cuenta que en todos mis libros hay mujeres fuertes, hay padres ausentes, hay relaciones apasionadas. La gente hace locuras por pasión, por amor. La maternidad es fundamental. Hay una constante preocupación por la justicia. Siempre al final sucede algo que equilibra las cosas, que crea un sentido de justicia orgánica. Eso lo he descubierto en la escritura, he descubierto que eso es fundamental en mi vida. He descubierto en la escritura que todas las mujeres de mis libros son independientes. Nadie las mantiene. No lo había descubierto en mi vida hasta que no lo escribí, de cuán importante es para mí ser independiente. Ser yo independiente y no depender de otra persona. Quizás podríamos hacer así rápidamente, este es un ejercicio, un juego. En cada uno de los libros que te voy a mostrar, tú me vas a decir qué partícula de verdad encontraste. Una, La Casa de los Espíritus. Que yo vengo de una larga línea, de una cadena genética que me hace lo que soy. En Eva Luna.
que soy una contadora de historia, que el único talento que yo tengo es contar. Y eso me ha hecho la vida, porque me ha permitido contar mi propia vida como si fuera una leyenda. No lo tengo aquí, pero de amor y de sombra. El deseo de la justicia, de amor y de sombra es la historia de los desaparecidos. Es una novela muy política. Y ahí aprendí lo importante que es para mí la justicia. Y en el plan infinito, ¿qué descubriste? Descubrí a Willy. En el plan infinito descubrí a ese hombre lleno de defectos con un corazón enorme, que en el fondo representa para mí los Estados Unidos, el potencial de los Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos es un país enorme, grande, macho, lleno de defectos, con un gran corazón, que se podría, depende de quién lo maneje y cómo se maneje, ser una fuerza para el bien extraordinaria. O puede arruinar el planeta también. Tú dijiste que pudiste conocer a tu marido. ¿Tú crees que es posible conocer verdaderamente a alguien? Thomas Wolfe, un escritor que te cité hace mucho tiempo en otra conversación, dice: ¿quién conoce el corazón de su padre? ¿Quién conoce el corazón de su hijo? ¿Crees que es posible llegar a conocer la inexpugnable soledad de un otro? No, no totalmente, pero lo suficiente como para poder convivir y para creer que lo conoces. Yo sé que mi hijo, mis nietos, Willy, mis padres, son un misterio. Tal vez la persona que yo más conozco en el mundo es mi madre. Y no la conozco completamente. Pero eso es lo que podemos hacer. Y si uno tiene el afán de conocer al otro y el otro se abre, se puede conocer mucho. Siempre me ha llamado la atención la relación con tu padre, el primer padre desaparecido, porque tú tienes un padre nuevo, que además es un encanto persona que lo acabo de conocer hace poquito, Ramón Huidobro, ¿no es cierto? Pero ese primer padre, Tomás Allende, no da la impresión que no haces tú un trabajo por conocerlo más, como por entrar en un enigma, quizás el gran enigma de tu vida. ¿Por qué? Cuando era más joven y cuando era chica, yo creo que por miedo a causarle dolor a mi mamá, que mi mamá se sintiera tal vez un poco traicionada por mí si yo buscaba a mi padre, y después realmente no he tenido nunca una gran curiosidad. Me gusta el misterio, me encanta el misterio de mi padre, el no saber nada de él, el poder colgarle toda clase de defectos, de aventuras, es como una bolsa donde echo todo. Fíjate que cuando escribí, ¿qué novela sería? La primera. La Casa de los Espíritus. La Casa de los Espíritus. Se me olvidan los nombres de mis libros. La Casa de los Espíritus. Cuando escribí La Casa de los Espíritus, había un personaje que se llamaba el Conde de Vilbert. Y cuando mi mamá leyó el manuscrito me dijo: pero mijita, por Dios, este es el nombre de su papá. Y usted le ha puesto a este señor todas las perversiones posibles. Entonces yo le dije: mira, no voy a cambiarle las perversiones, pero vamos a cambiarle el nombre. Y como uno escribía a máquina entonces, y no había computadora, había que buscar un nombre que tuviera los mismos números de letras y que se borraba con Tipex y volver a meter las páginas en la máquina una por una para que cupieran el huequito. Entonces ahora el conde se llama Conde de Satigny. Pero en ese conde yo metí todas las cosas que yo me había imaginado, que por supuesto no son verdad, de mi padre. Como que fue una liberación, como que me limpié de todas las fantasías morbosas de la adolescencia respecto a por qué mi padre había desaparecido. ¿Por qué nunca más nadie lo vio? Ni entró a otro mundo. Y para nosotros fue un misterio. Qué curioso que ese misterio del padre ausente es tan fuerte en Chile. Se ha dicho que este es un país de guachos, por ejemplo, en que el padre es débil o ausente. Como que tú tocas ahí ese arquetipo nacional con tu propia vida, ¿no? Que viene de muy antiguo. Viene de la época de la conquista. Cuando violaban a las mujeres indígenas y el hijo se identifica con el padre triunfador, soldado ausente. Y la madre, nunca jamás con la madre violada y humillada. Entonces eso del país de guacho viene de muy, muy, muy antiguo. Además de un país de hombres transeúntes que viajan buscando trabajo y mujeres que se quedan como pilar de la familia con los hijos propios y los hijos que adoptan y los allegados, y el padre pasa y se va. Sigamos con este juego rápido sobre lo que tú llamas partículas de verdad. ¿Qué partículas de verdad encontraste en Hija de la Fortuna y en Retrato en Sepia? Hija de la Fortuna, cuando la terminé me di cuenta que es una novela sobre el feminismo, no es una novela sobre la novela sobre California o la fiebre del oro. Es una novela sobre una mujer que, criada a la antigua, que sale a un mundo masculino, se viste de hombre y con las herramientas de un hombre conquista un universo masculino. Eso es lo que me pasó a mí
cuando salí como feminista en los años 60 a un mundo puramente masculino, a desafiar al troglodita chileno. Eso fue entonces. Y aprendí eso, sobre feminismo y sobre lo que ha sido en mi vida, que me ha marcado completamente. Mira, feminismo es una palabra muy pasada de moda ahora. Y muy cargada también de connotaciones. Muy cargada. ¿De qué feminismo hablamos? A veces sería exacto, no le gusta a ninguna mujer joven hoy día decirse feminista porque no es sexy. Bueno, busquen otra palabra. Pero los valores que nosotros defendíamos entonces y por los cuales ellas viven hoy son los mismos. Busquen otra palabra. De la otra novela, Retrato en Sepia, aprendí la importancia de la memoria. Es una novela sobre la memoria. Y aprendí que mi vida está marcada por la falta de raíces en un territorio definido. Y he plantado mis raíces en una memoria inventada. Tú te has comparado en el país inventado con unos árboles que todavía están, parece ser en la calle Cueto, unas palmeras. ¿Quiénes son esas palmeras? ¿O bueno, cuánto hay de Isabel Allende en esas palmeras? Son palmeras trasplantadas. Las palmeras son unos árboles altos, aparentemente muy firmes y muy fuertes, que resisten huracanes, pero tienen unas raíces muy chiquititas, muy cortas y muy delgadas, como hilos. No son, uno pensaría que para que se sostengan del huracán tienen que tener unas raíces muy profundas, pero no, son apenas unas raícitas que las alimentan, las tienen siempre verdes y las hacen resistir todos los climas y los temporales. Yo me siento así. Yo siento que yo no tengo raíces profundas en ninguna parte, pero tengo todos esos hilos de memoria plantados en mi memoria y plantados en diferentes partes y en el corazón de algunas personas. Y de ahí me alimento y resisto el temporal. Con tantos personajes, historias, tú debes tener muy buena memoria de la persona que te acuerda de todos los nombres, de todas las calles. A ver, ¿cómo es eso? No me acuerdo de nada, no me acuerdo de los nombres de mis hijos, no me acuerdo los nombres de mis libros, con eso te digo todo. ¿Y cómo trabajas entonces para reconstruir todo esto? Porque te digo, la diferencia entre la memoria y la imaginación es imposible definirla. No me importa nada la calle en la que sucedió, pero no me olvido nunca de la historia que sucedió en esa calle. No me voy a acordar del nombre de la calle ni de las personas, pero la historia contiene una verdad profunda, intrínseca, importante para mí, que no se me va a olvidar nunca. ¿Qué descubriste, qué partícula de verdad descubriste en Paula? Que es un libro muy autobiográfico, quizás el que se escapa de la ficción, pero está metida igual la ficción, ¿no? Es un curioso libro es de los más vitales, los más potentes, los libros que tú has escrito. Un libro yo creo que el más importante que yo he escrito o escribiré. ¿Qué partícula o qué partículas de verdad descubriste aquí? Ahí descubrí lo que te dije en el programa anterior, que lo único que uno tiene es el amor que uno da. Y me lo enseñó Paula un año en coma, en estado vegetativo en la casa. Cuando ella recibió todo el amor de nosotros, de todos nosotros en la familia, y creo que especialmente el mío, que no me separé de ella ni un minuto, y no podía dar nada a cambio. Ni siquiera sabíamos si lo recibía, porque no había ninguna respuesta de ninguna clase. Y cuando se fue, cuando se murió, yo creí que lo había perdido todo. Y su marido no estaba ahí, su marido venía de un viaje de la China. Entonces decidimos esperar con el cuerpo de ella en la casa para que Ernesto la viera en la casa. Y yo me quedé con ella. Y en esas horas, fueron una noche entera y un día. Era invierno, tuvimos que abrir las ventanas y todo, envuelta en un chal al lado de ella. Me di cuenta que no había perdido todo. Que tenía todo el amor que yo le había dado durante ese año. Y todo lo que ella me había enseñado. Y lo que ella me enseñó durante el año fue lo que nunca habría aprendido de otra manera. Que fue la noción clara de que uno no controla nada. De que uno vive tratando de controlar los detalles porque no controla el plan infinito de la vida. Uno realmente se obsesiona con la puntualidad, con la llamada telefónica, con el llegar a tiempo, con esto, con lo otro, con que la ropa esté bien, con la plata, con un montón de cosas, porque lo profundo, lo básico, lo importante, no tenemos ningún control. Es la incertidumbre total. Total. Y en ese año aprendí la enorme libertad de decir, bueno, no lo controlo. Uno no controla el resultado. Vamos a tratar de que el proceso sea limpio. ¿Tú crees que la cosa, o lo que ocurre en la vida ocurre porque hay, por azares, por sentidos, hay sincronías, coincidencias, que te revelan que podría haber un plan, no sé si un plan tan burdo, no sé si un guión, pero sí un plan que a lo mejor no logramos entender? Yo creo que estamos predestinados
genéticamente para empezar. El que tú naces hombre con la pinta que tienes y todo, yo nazco así y otro nace de otra manera, aquí o allá o en África o en la China, ya nos predestina. Y luego tenemos unas cartas que las jugamos, bien o mal, pero las cartas no las podemos cambiar. Entonces, unos juegan su juego mejor y otros lo juegan peor. Y te lo pregunto porque, por lo que pude averiguar, curiosamente, la enfermedad de tu hija acontece justo cuando tú estás lanzando el libro El Plan Infinito, en España, ¿no es cierto?, en Madrid. ¿No descubriste tú ahí alguna señal de algo que eso haya ocurrido justo en el momento en que esta novela, en la que tú de alguna manera, estoy interpretando yo, a lo mejor me equivoco radicalmente, en que tú te estabas adoptando un nuevo país, un nuevo mundo, dejando el anterior, liberándote un poco de ser la narradora solamente del mundo chileno, sino que entendiendo otro país? ¿Ocurre esto otro? ¿Has encontrado Nunca lo pensé así, pero pensé que era una prueba evidente de lo que ha pasado en mi vida otras veces, no muchas, pero otras veces. Esa sensación de que uno va en una montaña rusa y que en los momentos de más éxito no hay que perder de vista que el abismo está a los pies. Y cuando estás en el abismo no hay que perder de vista que delante tienes el cerro que vas a subir. No te quedas en el abismo. ¿Tú a lo mejor estabas mareada por el éxito o estabas en la montaña rusa del éxito? Mira, yo estaba en una fiesta en un palacio con Antonio Banderas, con unas fotografías mías más grandes que tamaño natural, con un vaso de champaña en la mano presentando el libro, cuando veo cruzar a mi marido que me viene a decir que la Paula está en el hospital. Me bajé de la plataforma con la sensación del abismo, con la sensación de que uno se baja al fondo de algo que no tiene fondo. Y durante un año fue el infierno completo. Por supuesto que no hice la promoción del libro, se me olvidó el libro, no escribí ni una palabra, todo. Lo único que pasó fue estar con ella, ir descendiendo escalón a escalón hasta lo más profundo del dolor. Es como tu viaje al infierno, un viaje que han tenido que pasar todos los escritores de alguna manera en la literatura, Dante. Un viaje espantoso. Y cuando estás abajo, la sensación de que nunca más vas a poder subir, porque crees que ya lo único que falta es morirse. Tanto que yo había juntado todas las pastillas para dormir que me dieron, para tomármelas después que se muriera la Paula. Porque la idea era cuidarla mientras ella viviera. Y después me salvó el libro, y me salvó el amor de mi familia, y me salvó la energía de la vida, que es brutal, la salud que tengo, que es brutal también. Y no me tomé las pastillas, sino que me senté debajo de un árbol y lloré hasta que ya no pude más. Y empecé y la literatura paso a paso a escalar para arriba. Y la literatura tal vez te salvó también. Hay un escritor, un poeta chileno que dice algo así como: la poesía me salvó de morir como un perro, dice Manuel Silva Acevedo. ¿Tú podrías decir lo mismo? Yo podría decir que la escritura, sí, me salvó de morir. No como un perro, porque no era una muerte de perro. Era una muerte en el fondo bien digna, la que había planeado. Y además que creo que me salvó de la confusión. Hay algo casi peor que la muerte, peor que el dolor, y es ese estado intermedio en el que uno no sabe qué hacer y corre como rata envenenada, girando, y no puedes hacer nada. Ese estado de parálisis, de confusión, de hiperactividad, en que el dolor te tiene ya pero irracional, eso es peor. Quizás el extravío, a propósito del extravío, esa linda cuando palabra. uno se pierde de su propio centro, ¿no? Esa es la palabra, cuando uno pierde el centro. Estaba pensando que la Divina Comedia parte con un Dante que ha tenido una gran pena de amor, que está exiliado, y dice: en el medio del camino de mi vida me encontré en una selva oscura. Y solo ahí comienza el verdadero viaje, a partir de esa confusión. Pero viene el espíritu de esta mujer que lo redime, lo salva y lo lleva finalmente al paraíso. Esa confusión es la peor. Porque una vez que ya llegas abajo, ya llegaste, ahora vamos a subir. No, no sé si tú viste Antonio Banderas, empezaron a cruzarse las relaciones en mi cabeza. Cuando ¿viste la película Hable con ella? De Almodóvar. Sí. Yo lo relacioné con tu libro, me acordé de tu libro. Por supuesto. A ver, ¿qué te pasó a ti y qué relación? A mí me pasó que cuando él empieza a hablarle a la niña que está en coma, empecé a llorar y me lloré la película, no la pude terminar, me salí. Entonces después volví al cine tarde para ver la segunda parte que me había perdido y la vi entera. Me gustó mucho la película, me encantó, pero para mí era muy fuerte. Me gustaría que leyeras un fragmento que me parece sublime, hermosísimo, que es al final, que es la página 366. Esta es Paula, ¿no? Paula, sí.
¿De dónde quieres que te lea? Donde tú quieras. Imagínate imponerte yo, si tú eres la autora del libro, sería una violencia terrible. Esta parte es el día que ella murió, la noche que ella murió. Ay, fíjate, no lo puedo leer. Ya, no lo leas, no lo leas. No vamos a usar. Es simplemente decir que es hermoso y que hay una suerte de... Fíjate que este final lo comparé con el final de Siddhartha Germán Hesse, que es el momento en que él descubre, el personaje, que todos los rostros son un mismo rostro, que todas las cosas están conectadas y que finalmente hay como un punto central donde el yo no es necesario que exista, se produce como una especie de... Que fue un poco lo que pasó esa noche con Paula, la sensación de que yo me iba con ella hasta un umbral, hasta una puerta, y después ella seguía sola. Pero había una pérdida del ego, uno deja de ser uno y se diluye en algo más grande que uno. Y también hay un episodio, ya me está fallando a mí la memoria ahora, Isabel, puedes tomar un poquito de té, estamos tomando té como en Chile, como tú verás, es lo más chileno que hay lo que estamos haciendo. ¿Té más malo que el té chileno? Oh. Que eres pelado, Isabel. Pero ¿qué es intomable? Bueno, hay una escena donde empiezan a llegar todos los personajes a la habitación, me parece que es en Paula, ¿no es cierto? Incluso tu abuelo, tu abuela. Los muertos y los vivos, los todos. Muertos y los vivos. Y me recordó otro escritor completamente desaparecido, ignorado en Chile también, que se llama José Edwards, en un libro que se llama Postdata. Nadie lo conoce, ese escritor, un escritor extravagante, donde él está muriéndose, él es cristiano, y le pide a Cristo que la resurrección tiene que ser verdad. Y para que sea verdad, él dice, tiene que ser de tal manera. Va a tocar el timbre mi bisabuelo, no sé cuánto, va a entrar en la casa, me va a saludar, yo lo voy a presentar a la bisnieta. Y empieza un baile de la genealogía en la casa de los vivos, de los muertos, todos juntos resucitados tal cual eran. ¿Qué te parece esa imagen de la resurrección de la carne que promete el catolicismo? Me parece fatal, yo no quiero, ¿cómo se dice? Resucitar en esta carne. Ya. No, yo quisiera ser como la Boloco. No, yo quisiera ser hombre primero. Debe ser rico ser hombre. Y no creo en la resurrección de la carne, pero creo, y tampoco creo que me voy a reencarnar, no creo en eso. Creo que hay un inmenso océano de espiritualidad, de donde nos desprendemos como gotitas y volvemos para allá como gotitas de mercurio. Y eso es todo. O sea, yo no creo que yo voy a encontrarme con Paula en otro mundo, que voy a ver un túnel de luz y que me voy a encontrar, que me va a estar esperando vestida de blanco al otro lado. No creo eso. Pero creo que mi espíritu y el de ella son similares, son hechos de la misma materia espiritual. Y nos reencontramos en eso. Yo la siento muy presente, igual como siento a mi abuela, que se murió hace 1.000.000 de años. Pero fíjate que tus novelas o tu escritura me da la impresión, lo que logra es como una especie, es hacer que personajes del pasado, del presente y quizás del futuro estén como conversando, es como una... Están conversando, en los libros conversan y vienen a verme y a veces los veo aparecer. Fíjate que cuando entré a esta pieza, este estudio todo negro, esta es como visualizo el comienzo de una novela siempre. Yo empiezo todas mis novelas el 8 de enero y limpio mi estudio completamente de todo lo que tiene que ver con los libros anteriores para empezar a escribir desnuda y en blanco la nueva novela. Y cierro los ojos y medito un rato y lo visualizo como un espacio negro en que las paredes son así como esto, el techo todo negro. Y yo entro con una luz pequeñísima a iluminar ese espacio negro donde está la historia, y mi trabajo consiste en presentarme todos los días para ir rescatando palabra a palabra la historia. Y los personajes se van desprendiendo de la sombra, primero borroso y después de cuerpo entero. Y esos personajes son muertos y vivos, y unos que he conocido y otros que no he conocido, y otros que vienen separados y se mezclan para formar un personaje. Lo veo tan claro así. Y tú dices en Mi País Inventado, dices o comparas a los personajes literarios con los fantasmas, y que ambos tienen en común una cierta fragilidad, que hay que tener mucho cuidado en cómo llamarlos, cómo convocarlos. Esa relación, me gusta, es bonita esa comparación entre personaje literario y fantasma. Son personajes, son delicados porque se construyen de a poco, son efímeros.
Mi abuela, en sus sesiones de espiritismo, estoy segura que trataba a los espíritus con una gran delicadeza para que no se les fueran. A mí me pasa con los personajes, trato de no traicionarlos, trato de no forzar a un personaje a hacer o decir algo que no le corresponde, porque yo tengo ganas de decirlo. ¿Cuál es el personaje más frágil de todos tus personajes, el que has tenido que cuidar más? El amante. Siempre es el hombre el amante, el más frágil, porque es el que menos, el que más me cuesta hacerlo verosímil, complejo. Me ha pasado varias veces en varias novelas que empiezo con uno y que por ahí por la página 160, si no me gusta a mí, ¿cómo le va a gustar a la protagonista? Si yo no me acostaría con él, ¿por qué se va a acostar ella? Entonces tengo que cambiarlo, tengo que traer a otro. Ese personaje del amante, el enamorado, ese es el que más me cuesta. Sigamos con el juego que iniciamos al comienzo del programa. Las partículas de verdad que están en estos libros. La ciudad de las bestias. En este libro, el personaje, el protagonista, es un joven americano de 15 años, ¿no es cierto?, que inicia un viaje a un lugar completamente distinto a la seguridad de su hogar y de su casa. Y tú ahí te indagaste en un género quizás nuevo, aunque no sé, ¿se puede dividir la literatura para jóvenes y para adultos, o hay solo buena y mala literatura? Esa es la primera. Bueno, hay buena y mala literatura, pero también hay género, y en este caso el género de la literatura infantil o literatura para jóvenes tiene ciertas características. Acción rápida, diálogo, mucho menos descripciones, frases cortas, menos adjetivos. Es mucho más directa la historia que el regodeo de la palabra y de la imagen y de todo que uno hace en una novela para adultos. Y tú que eres tan sensual con las palabras. Tuve que saltar las escenas de sexo. Ajá. Me las tuve que saltar. Tú sabes que ese fue uno de los problemas que tuve con la trilogía, porque aquí empiezan muy jovencitos, ni tanto te voy a decir, pero empiezan él de 15 y ella de 12. Pero en el tercero, él tiene 18. Y hacerla completamente casta, la relación, salía tan artificial. Y por otra parte no quería meterle tampoco una cosa puramente sexual. Tú escoges el personaje, un joven que es sano, que es montañista, que toca la flauta, que es músico, que no prueba drogas, porque se encuentra con un personaje que es Morgana, que es como una bruja punk, por llamarlo así, que se le aparece por ahí, le roba la mochila, le roba todo, y además le ofrece droga y él no acepta. A ver, de alguna manera, ¿tú querías enviar un mensaje a los jóvenes o hay un diagnóstico tuyo de un mundo un poquito apocalíptico que es la civilización occidental en comparación con el mundo donde él llega, que es ese mundo de las tribus invisibles, de la Amazonía? Pero ahí prueba drogas. Claro. Esos dos mundos? ¿Por qué confrontaste esos dos mundos tan claramente? Bueno, el mundo de la Amazonía y el mundo de Estados Unidos. Había estado en el Amazonas y me fascinó el lugar. Era el lugar perfecto para hacer una novela de aventura para jóvenes que les interesa la naturaleza. Es un lugar mítico donde buscaron el dorado. Es un lugar extraordinario. Y donde todavía existen, se supone, bueno, si no las han contactado, no sé cómo pueden suponer cuántas son, pero se supone que hay como 3.000 indios que no se han contactado todavía, que viven en la edad de piedra, no conocen el uso de los metales. Entonces era un lugar perfecto para situar una novela de este tipo. El personaje de Alexander está basado en mi nieto. Mi nieto se llama Alejandro Frías y el personaje se llama Alexander Cold. Y este personaje, que es un poco zanahoria de este muchacho, es muy parecido a mi nieto. Entonces, y la niña es muy parecida a mis nietas. Entonces, no es pura invención, tenía modelos para ello. La confrontación de los dos mundos es natural. Si tú has ido al Amazonas, lo natural es confrontar la civilización con todos sus defectos con este otro mundo idílico, que también tiene terribles defectos. Y traté el asunto de las drogas de las dos maneras. En una parte es la droga en Estados Unidos que le ofrece una chica a un muchacho en el mundo de las drogas, que es un mundo muy sórdido y con el cual yo tengo contacto, porque tenemos casos en la familia de Willy de droga. Entonces sé muy bien cuán sórdido llega a ser. Y el otro son las drogas chamánicas, que se toman por una razón muy diferente y en un contexto muy diferente. Entonces, no es una prédica contra las drogas en general, sino fuera de contexto, las drogas fuera de contexto. Y la experiencia que el muchacho hace con las drogas chamánicas con la niña, le abre
la mente y el corazón a su animal totémico. Entonces hay toda una cosa mitológica ahí que se explica por la droga. Hay un viaje iniciático y hay también una crítica, tal vez, que a lo mejor tú no estás consciente de escribirla, no es que tú lo hayas propuesto. Hay una crítica, por ejemplo, a través del personaje del antropólogo, que es un personaje muy antipático, el señor Leblanc. Y que es real. ¿Y está inspirado en un antropólogo real? Un antropólogo un real. tipo que dice conocerlo todo y ahí hace una sátira a todos los antropólogos que han llegado a la Amazonía y que han usado para distintos experimentos y teorías a los verdaderos indígenas. Eso por un lado. Y también está esta idea que está en otras novelas latinoamericanas también, que es la búsqueda en la naturaleza, quizás encontrar una esencia que ya no está en la civilización. Que es tú estás en el corazón de la civilización. Esa es la utopía. La utopía. La utopía latinoamericana, pero existe en todas partes, no solamente nuestra. De la vuelta a la naturaleza. La vuelta a la simplicidad. De ir dejando las cosas que nos complican tanto la existencia. Cuando el muchacho se encuentra en el corazón del Amazonas, ni los teléfonos funcionan, no hay forma de comunicarse. Está realmente desprovisto de toda la tecnología y tiene que sacar de adentro de sí fuerza, imaginación, intuición, ingenio para sobrevivir, porque no le sirve nada de lo que había aprendido antes. Hay un personaje entrañable y a veces antipático, una vieja antipática, sabia, etcétera, que es la abuela. A ver, esta abuela concentra todas las virtudes que según tú debiera tener una Esa es la abuela que yo quisiera ser. A ver. Yo quisiera ser una abuela como esa. Esa es una abuela que es escritora de viajes, que quiere mucho a su nieto, pero no lo regalonea, no le permite ninguna debilidad, lo obliga a crecer, lo hace ver el mundo, lo hace hombre. Le llega un chiquillo mimado que es incapaz de comer nada que no sea lo que prepara su mamá. Y ella en 2 semanas o en 3 semanas devuelve un hombre, hecho y derecho. Lo recibe de pantalones cortos y lo devuelve de pantalones largos. Eso es lo que yo quisiera poder hacer con mis nietos. Pero no puedo. Les doy chocolate, los mimo, les escondo, les tapo todo. Yo soy exactamente lo contrario. Y tú eres aventurera, te colocas botas, escalas las montañas, Ay, loco, yo llegas a esos lugares. Ando de taco alto y seda. ¿Cómo se te ocurre que me voy a poner botas? Yo fui al Amazonas vestida de seda. Te gusta imaginártelo, pero claro, no te gusta vivirlo. Me encanta imaginarlo. En la conversación anterior quedó una pregunta pendiente, te la voy a cobrar, Isabel, que tiene que ver con el oficio de escribir. A ver, tú decías, en síntesis tú dices que tú eres una mentirosa, como todo gran escritor mientes. Ni un problema con eso. Pessoa dice, todo poeta es un fingidor, un mentiroso. Pero en ese mentir uno agrega y enriquece la realidad, o le devuelve una verdad esencial que a lo mejor no tenía el hecho desnudo, objetivo, entre comillas, verdadero. Me gustaría que mostraras un ejemplo, o 2 ejemplos, en tus novelas donde se produce ese juego entre la base real del acontecimiento y lo que tú agregas o mientes. Cuando escribí El Plan Infinito está basado en la vida de Willy, de mi marido. Y hay una parte, a mi marido le tocó toda la época de la guerra del Vietnam. Él fue al ejército, pero no estuvo en combate como sale en el libro. Para la parte del combate en el libro, yo entrevisté a un veterano de la guerra que había pasado por eso. Entrevisté a 2. Y con la historia de los 2, más la de Willy, hice el capítulo del Vietnam, en el cual él tiene que matar a su mejor amigo porque está muy mal herido. Y eso no es verdad, no pasó así. Pero junté 3 historias que eran las 3 verdaderas para hacer eso. ¿Cuáles novelas de aventuras te han gustado más? A ver, ¿te gusta el género de novela de aventura o qué escritores? Me gustaba mucho cuando era joven. ¿Ya? Me crié leyendo a Emilio Salgari, novelas de aventura, las novelas de misterio. Ya. Después dirigí la revista Mampato, en que era la fascinación de leer cosas de aventuras para la revista. Te adelantaste ahí a la sorpresa que te iba a dar. Aquí tengo un capítulo justamente de un escritor que te debe gustar a ti, que es Jack London. Ah, sí. ¿Te gusta Jack London? Claro. Y que comienza diciendo: David acababa de regresar a la cabaña después de un día especialmente pesado. Las trampas quedaban muy apartadas y el joven debía pasar casi todo el día entre la nieve. Había cazado un zorro de regular tamaño y un pequeño lince de poco valor. También había muerto a tiros a un lobo y el gobierno de Alaska pagaba una gratificación por cada lobo muerto, de manera que el día no había sido perdido. Eso está escrito por Jack London, pero en realidad está escrito por Isabel Allende. Lobo gris salva una vida, Isabel Allende. Este es un mampato, esta es mi revista favorita. Déjame ver. Un mampato de los primeros mampatos, los mampatos legendarios, no sé qué año, 60 y tantos, 70, 71, 72, 73.
y esto lo escribí yo. ¿Qué copia más descarada? No puedo creerlo, no me acordaba, pero para nada de esto. Tú trabajaste como periodista y hay una parte ahí de tu vida que no hemos comentado, que tiene que ver con tu experiencia en el periodismo. Esta revista fue una revista mítica. Para muchos de nosotros fuimos nutridos por la revista Mampato, ¿no? Esto lo crió, lo hizo Eduardo Armstrong. Y después que él murió, lo único que tuve que hacer yo fue tratar de preservar su estilo, su memoria, su espíritu, lo que él creó. Tú llegaste a dirigir esa revista. Porque él se murió. Me gustaría que me contaras un poco más de esa revista que para mí es una leyenda. A ver, miénteme un poco, aunque sea, No, para hacerla más bonita. Era maravilloso. A ver, ¿qué pasaba ahí? Esta revista la editaba la editorial Lord Cochrane y había una casa al lado del edificio de la editorial donde nosotros funcionábamos, los Mampatos nos llamábamos. Y yo trabajaba con Eduardo, colaboraba con la revista, después Eduardo se murió y me pusieron a mí a reemplazarlo. Y lo reemplacé por un tiempo. Y hacíamos de todo ahí, y luchábamos con el Temo Lobos, que no entregaba nunca la historieta a tiempo, pero la revista no podía existir sin la historieta del Temo, que era la base. Mampato Yogú, que ahora está famoso. Famoso por el... Oye, era una cosa, es la época más feliz de mi vida. ¿Fue una escuela de alguna manera para ti trabajar en esa revista? Fue una escuela, primero, yo no hacía la revista, sino que la hacíamos entre muchos. Y eso de trabajar en equipo, de que cada uno ponía una idea, la colaboración, éramos una verdadera familia. Eso era maravilloso, maravilloso. Y para mí fue una escuela, yo creo que de ahí salió después muchas cosas para esta trilogía infantil, salió de aquí, de lo que yo veía que le gustaba a los niños. Los niños no han cambiado tanto. Los niños están mucho más en la tecnología, pero no han cambiado tanto. De hecho, una de las cosas de esa revista, lo que nos entregó era justamente el espíritu de aventura, una revista muy, muy viva, llena de historias de aventureros, de viajes. Nos traía un mundo mucho más abierto que el estrecho mundo chileno en ese momento. Sí, y eso es lo que traté de hacer con esos libros, abrirle el mundo, para que los niños vean que ese lugarcito donde ellos están no es más que una mosca en el mapa, que existe todo un universo fantástico a conquistar. ¿Qué pasó con Mampato del año 73 cuando viene el golpe militar? ¿Qué ocurre? La revista sigue, nada se dice explícitamente... Bueno, pasaron varias cosas, entre otras, que la revista se hacía con bastante anticipación. Y sobre todo la portada, porque era color y en papel brillante. Entonces teníamos una portada sobre los gorilas. Habían 3 gorilas grandes y un gorila chiquitito en la portada. Y salió, desgraciadamente, justo después del golpe. Entonces creyeron que era una alusión directa a los 3 generales y a Mendocita. Entonces, bueno, ahí empezaron los problemas. Pero yo creo que a mí ya me iban a sacar de todas maneras. Pusieron ahí a reemplazarme a un hermano de Claudio de Girolamo. Vittorio. A Vittorio de Girolamo. Y después la revista en muy poco tiempo murió. No sé lo que pasó, yo ya me había ido cuando murió. Y tú en el año había ido del país, tú en el año 73 escribías en una columna en la revista Paula que se llamaba Los Impertinentes, escribes un artículo que se llama La Sonrisa 1973 y dices: a pesar de nuestros esfuerzos se acabó 1972 y seguimos vivos, pero empieza 1973 sin que haya disminuido nuestra tendencia a asesinar la felicidad, y haces un análisis de los chilenos que están siempre quejándose, encontrándolo todo malo, e invitas al final: propongo que hagamos una campaña nacional de la sonrisa. Ese es el artículo que tú escribes en el año 1973 en tu columna Los Impertinentes. ¿Te acuerdas de esa época? Me acuerdo de la revista Paula. Era una época en que había mucho problema en Chile. Antes del golpe ya había un clima de efervescencia y de violencia y de polarización, y la gente andaba toda con cara larga. Y después del golpe, bueno, ya sabemos todo lo que pasó. Fue una época muy bueno haberla vivido, que no me la contaran, haberla vivido, me marcó completamente para el resto de mi vida. Y creo que todo lo que yo soy y lo que he escrito viene de ese golpe militar y de lo que me pasó en la vida después de eso. ¿Y tu experiencia en el periodismo? ¿De qué manera te sirvió o pudiste tú trasvasijar tu experiencia de periodista en la ficción, en la literatura? Bueno, del periodista se aprende a utilizar la palabra, que es tu materia prima. A pensar en términos de un título, un subtítulo que atraiga 6 primeras líneas que agarran al lector por el cuello y no soltarlo. Se aprende a investigar, a hacer una entrevista, a buscar la información, a verle todos los lados a las cosas, a trabajar bajo presión, con apuro, con
con metas. O sea, yo sé que yo empiezo el 8 de enero, pase lo que pase. Ujú. O sea, puedo estar muriéndome el 7 de Ujú. enero, pero el 8 La ya hora del empiezo. cierre. La hora del cierre. Ajá. Y tú sabes que tienes que entregar en tal momento. Un escritor que se sienta sin plazo fijo para terminar puede estar 10 años en una novela. Estaba pensando que Dostoyevsky, por ejemplo, escribía con una pistola al cuello. Con la pistola al cuello, pero tenía que entregar a un tantas periódico, por palabras. capítulos, claro. Y además tenía que entregar tantas palabras. Ujú. Así que le íbamos echando adjetivos porque había que agregarle palabras. ¿Tú le colocaste a tu hija Paula por la revista Paula? El nombre estaba de moda. Mi No. hermana se llama Paula también. No, Todos se llamaban Paula. Mi hija se llamaba Paula antes que la revista. ¿Hay algún otro recuerdo importante de esa experiencia por esta Las revista? mujeres, las 4 mujeres que trabajábamos allí, las 3 que me formaron, que fueron la Delia Vergara, la Malú Sierra y la Amanda Puz. Las 3 mujeres que me formaron intelectualmente. Me enseñaron a escribir, me enseñaron a pensar, me dieron un lenguaje articulado para hablar del feminismo y de lo que yo sentía y pensaba. Me dieron seriedad, alguna, no he sido nunca muy seria, pero alguna me dieron. No, fueron 3 mujeres, mis mentoras, mujeres extraordinarias. Tú dices aquí, a propósito de tus lecturas y de lo que te gusta a ti en la literatura, bueno, dices, por ejemplo, que en un tren, tú tenías creo que 7 o 8 años hacia La Paz, te ibas leyendo a Shakespeare, o una edición de Shakespeare. Que me la regaló el tío Ramón y que la tengo todavía. Ajá. Una de cuero café, con canto dorado, con papel de Biblia. ¿Y cómo leíste Shakespeare a esa edad y cómo lo sigues cuento, leyendo pues, ahora? Como un cuento, como quien lee a Jack London, igual. ¿Y qué aprendiste de Shakespeare? ¿Qué es lo que te dio Shakespeare para tu Personajes. literatura? Lo que me dio Shakespeare fue que lo más importante en una historia son los personajes. Ellos llevan la historia. Son el motor que lleva la historia. Ujú. Y eso es. Y además el hecho de que él me enseñó que existen ciertas pasiones fundamentales eternas. Ciertas cosas como los celos, como la envidia, como la codicia, como el amor, la pasión, la amistad, la lealtad, la deslealtad, que son los temas universales, que los puedes reciclar 1.000.000 de veces y siempre sirven, porque son verdad. Tú has tenido, como todo escritor, que bucear en el alma humana, en tus propios personajes, ¿no es cierto?, hacer radiografías, casi como lo hace Dios, seguramente sí que existe con cada uno de nosotros. De todas las emociones humanas, ¿cuál es la que más te sorprende? ¿O te aterra? ¿O te sorprende? La que más me sorprende es las cosas que la gente hace por amor. Uh-huh. Y la que más me aterra es la crueldad. Uh-huh. Uno pueda hacer adrede daño a otro para hacerlo sufrir. Uh-huh. Eso es lo que más me sorprende. Y me sorprende el amor, porque por amor la gente hace cosas extraordinarias. Uh-huh. Hace muchas más cosas por amor que por cualquier otra cosa. Tú leías también a Henri Troyat. Claro, que tú sabes que está vivo, tiene como 1000 ¿Está vivo, años. Henri Tiene como 1000 años Henri ¿Ya? Troyat, pero está vivo. ¿Qué te gustaba de sus novelas? Los personajes, pues, esas historias rusas mi hijo Nicolás se llama Nicolás por un personaje de Henri Troyat, que en esta historia particular empieza la revolución y entonces el patrón le dice a un siervo, a un muchacho de 16 años que se llama Nicolás, rubio como un sol, le dice que se lleve a su esposa a salvo hacia Francia y tienen que cruzar el país y le dice, cuídala con tu vida. Y cuando van llegando a la frontera los agarran. Y entonces para darle tiempo a ella de cruzar la frontera y escapar, él se queda atrás y lo tratan de hacer hablar y lo azotan hasta la muerte, lo matan a azotes, pero él no habla para darle a ella el tiempo. Y ese personaje romántico, fantástico, que muere de esa manera atroz por esa mujer, me dio el nombre para mi hijo. Isabel, ¿qué proyecto de novela tienes hoy? No te puedo decir, No, ya lo pero tengo algo. aquí. No puedes decírmelo. No puedo porque Nada, se me una quema. pista. Se me quema, pero sé que va a estar situada en Chile. De nuevo Chile. ¿Qué cosa esto? ¿Qué cosa esto con Chile? Ajá. ¿Me lo iré a sacar del corazón algún día? ¿Qué es lo que te agarra tanto de Chile? Ni idea, porque ni siquiera nací aquí. Nací en el Naciste Perú. Nací en el Perú, me vine a los 3 años, después me fui cuando tenía como 10. O sea que he vivido muy poco en Chile. ¿Por qué tengo esta relación de amor y odio con este país? ¿Qué me pasa con Chile? Es raro, ¿eh? Hay un misterio. Hay un misterio. José Donoso decía que escribía para saber por qué escribía. ¿Qué te parece esa afirmación? No, yo escribo porque me gusta. Yo escribo porque me entretiene, porque me gusta, porque... Además porque de eso vivo, no te olvides que mantengo mucha gente. Yo no puedo dejar de escribir en este momento.
Bueno, por último, Isabel, tú sabes que tú y yo somos efímeros, que este programa va a quedar grabado en el tiempo, a lo mejor alguien la va a rescatar de un archivo en algún momento, que eso sería bonito, a lo mejor ya en este momento, que no es este tiempo, nos está viendo alguien 40 o 50 o 60 años después. Ay, por Dios, qué cosa tan horrible. Y quizá me gustaría que tú le regalaras, a ver, ¿qué le dirías a un habitante chileno o chilena? ¿Qué le gustaría decirte desde acá, desde este tiempo, que ya se acabó? Le diría que mire para atrás, que mire la historia, que mire para atrás para no cometer los errores que hemos cometido. Porque muchas veces los volvemos a cometer porque nos tropezamos en la misma piedra una y otra vez, porque no miramos, no vemos. Miren para atrás. Y a ese mismo lector de futuro me gustaría que tú le regalaras la lectura del comienzo, que yo creo que es inolvidable, a lo mejor es un cliché, es la típica, pero es la que agarró a todos los lectores y la que yo creo que convirtió a tus lectores en fanáticos de tu novela. El comienzo de La Casa de los Espíritus. Barrabás llegó a la familia por vía marítima. Ese. Vale. Barrabás llegó a la familia por vía marítima, anotó la niña Clara con su delicada caligrafía. Ya entonces tenía el hábito de escribir las cosas importantes y más tarde, cuando se quedó muda, escribía también las trivialidades sin sospechar que 50 años después sus cuadernos me servirían para rescatar la memoria del pasado y para sobrevivir a mi propio espanto. Eso pega a lo que estábamos diciendo, a los lectores o a la gente que nos vea, si es que nos ven en el futuro. Muchas gracias, Isabel, por esta conversación, esta larga conversación, esta conversación infinita. Gracias. Gracias a ti.